Buenas noches, queridos estudiantes. De nuevo estamos esta noche, o en esta noche, noche tarde, en esta nueva charla, y en esta nueva, diría uno, clase, aunque no es clase. Todos vieron entonces y leyeron de antemano el pequeño texto que les envié sobre lo que es una clase en encierro, a lo cual yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Nunca estos medios de ficción reemplazan lo real. Nunca la ficción va a reemplazar lo real, eso sí estamos seguros. Y no hay nada mejor que una clase en vivo y en directo. Pero no habiendo más, entonces tenemos que idearnos algo para estar en contactos, y precisamente este medio es el que nos ha permitido estar en contacto con ustedes. Hoy entonces vamos a hablar. Yo había quedado en el otro video, en el anterior video habíamos quedado sobre la Edad Media y la muerte y la pandemia. O sea, eran tres temas recurrentes: la Edad Media, y la pandemia y la muerte. Y habíamos trabajado y habíamos hablado sobre la pandemia, ¿sí? Y, y desde esa perspectiva, entonces, como habíamos planteado sobre la pandemia, una de las cosas que introducíamos en la pandemia es la muerte. Entonces, hoy abordaremos la muerte, el miedo, la instrumentalización del miedo, y finalmente abordaré las actitudes que tiene, o lo que va a tener el mundo, el hombre medieval, frente a la muerte, que es lo que presentifica en última instancia la pandemia. Para el día de hoy entonces me basaré en varios textos clásicos, y aquí hago la acotación. Si algo me ha permitido en esta cuarentena es disfrutar de la lectura. Si algo he hecho en todos estos días, incluso puedo decir lo que no me han alcanzado, y creo que no me van a alcanzar los días que hay de cuarentena, porque lo he disfrutado enormemente leyendo y volviendo a leer los clásicos, y volviendo a leer clásicos en última instancia. De hecho, ellos nos enseñan, de hecho es lo que hacen. Y recordemos entonces que ante las vicisitudes de la vida y ante las circunstancias abrumadoras e inciertas que la vida nos depara, el mejor aliado, y diría uno, el mejor amigo, es un buen texto y una buena lectura. Desde esa perspectiva, entonces, hoy voy a abordar dos autores que son emblemáticos en lo que se conoce en historia como historia de las mentalidades. Y uno de ellos es Georges Duby, el clásico. Georges Duby es un historiador de las mentalidades y tiene un texto que se llama El año 1000. Y voy a trabajar una parte de ese texto. Y luego abordaré un texto de Philippe Ariès, otro gran clásico, historiador de las mentalidades y medievalista, que tiene un texto sobre la muerte en Occidente. Entonces, a partir de esos dos textos, vamos a empezar a plantear la charla de hoy. Para empezar, uno puede decir entonces que la vida es trágica. Toda vida es trágica. Toda vida es una tragedia. Y desde esa perspectiva entonces ya encuentran ustedes mi posición pesimista frente a la vida y frente a las circunstancias de la vida.
Y ya les explicaba yo qué era el pesimismo. Precisamente si sabemos que la vida es trágica y que toda vida es trágica, y vuelvo y lo reitero, entonces aprenderemos a vivir, ¿sí? Cuando aceptamos que la vida es trágica, uno aprende a vivir y a asumir las circunstancias propias y las vicisitudes propias de la vida. Entonces, desde esta perspectiva, uno pensaría cuál fue o cómo era en el mundo medieval la actitud del hombre frente a esa vida trágica. Toda vez que el hombre medieval era un hombre atravesado por la tragedia. O sea, cuando uno lee la historia medieval y cuando uno lee los autores, los medievalistas, ve que el hombre es eminentemente amenazado. De hecho, es un hombre que dura poco. Los historiadores plantean que el promedio de vida del hombre en el mundo medieval era de 40 años. Eso supone que muchos de nosotros estaríamos ya frente a la muerte misma. Entonces, si planteamos que el hombre medieval es un hombre amenazado por las diferentes circunstancias, por invasiones, por la peste, por las enfermedades que siempre lo han acompañado, si planteamos todas esas circunstancias, entonces la pregunta que a uno le quedaría era ¿cuál es la actitud del hombre, de ese hombre medieval frente a la vida y a la muerte? O en este caso, frente a la muerte, toda vez que la estamos contextualizando en la pandemia, en esa gran pandemia que es la peste bubónica, que les hablaba la semana pasada. Entonces, desde esa perspectiva, uno puede encontrar de que hay una actitud, un sentimiento trágico del hombre medieval. Y ese sentimiento trágico del hombre medieval va a estar atizado por múltiples circunstancias y múltiples situaciones que lo van a hacer sentir, ¿sí? Entonces, el despejar la actitud del hombre medieval frente a la tragedia, frente a la pandemia, frente a la muerte, nos permite a nosotros pensarnos y sobre todo pensarnos en esta pandemia, en esta situación en la cual todo el mundo anda, digámoslo así, paniqueado o temeroso, y todo el mundo anda sin saber, en un grado de incertidumbre, qué es lo que va a pasar. Y entonces aquí entra que antes de hablar y antes de despejar, digamos, algunas ideas, lo primero que debemos hacer claridad es en qué consiste el miedo y cómo se instrumentaliza el miedo. Entonces, cuando encontramos que el miedo lo podemos definir como algo inherente al hombre, el miedo es inherente al hombre. El miedo se constituye como un mecanismo de defensa frente a los avatares y a las cosas que le pueden presentar el hombre en términos de la cotidianidad. O sea, el hombre, todo hombre, casi que diría uno, el hombre está acompañado y tiene en el miedo un buen mecanismo de defensa para poder sobrevivir ante las circunstancias de la vida y ante las circunstancias azarosas de la vida. O sea, el miedo es inherente al hombre. Y vuelvo e insisto, es un mecanismo. Pero ese miedo va a depender de una circunstancia, y es que ese miedo lo podemos instrumentalizar. El miedo es instrumentalizable.
De hecho, no me queda ninguna duda de que ante la actual circunstancia en la que vivimos, la pandemia del COVID-19 ha sido instrumentalizada también para inferir o para, más que inferir, para influir o determinar un gran miedo en la población. De hecho, entonces uno ve la población temerosa. O sea, la han utilizado también para crear pánico. Y un pánico y un miedo que es instrumentalizable y políticamente capitalizable. A mí no me queda ninguna duda que los principales factores, que más pandemia diría uno, que los noticieros, estos noticieros que de pacotilla y amañados al poder y a la institucionalidad, tienen un objetivo claro y es crear pánico. Pero también encontramos que hay instituciones, no solamente la política, no solamente los políticos en términos ya de la praxis, sino que hay instituciones que han manipulado y han instrumentalizado el miedo a su favor, y sobre todo porque el miedo tiene una pregunta inherente. O sea, cuando hay miedo, en esencia lo que aparece es una pregunta en lo humano que tiene que ver con el origen, y ese origen tiene que ver con la muerte. Ese origen tiene que ver quiénes somos, de dónde venimos. Y desde esa particularidad, como no la podemos resolver porque la muerte va a estar ahí en esa pregunta, entonces vienes que algunas instituciones, aprovechando la esencia de esa misma pregunta, entonces utilizan, instrumentalizan el miedo. Y esa institución fundamental es la iglesia. Entonces la iglesia ha aprovechado en toda la historia, y especialmente desde la Edad Media, toda vez que la Edad Media no es más que la edad de dominación de la cristiandad en Europa, ha aprovechado el miedo y ha instrumentalizado el miedo. Y lo ha instrumentalizado para, eh, para dominar. A mí no se me sale, y no siendo creyente, no me queda la menor duda que la oración que hizo el Papa en estos días, en esta semana, al final de la semana, no es más que eso, capitalizando, instrumentalizando ese miedo a favor precisamente del cristianismo. Yo pienso que los que salen eminentemente fortalecidos como salieron en la Edad Media, es el cristianismo en última instancia, y es la religión la que va a capitalizar esta pandemia políticamente a su favor en términos de dominio. Entonces, cuando hablamos del mundo medieval, que es un mundo de la esfera religiosa, que es un mundo de la creencia religiosa, entonces se capitaliza y se atiza en varios miedos. Esos miedos son los que Josh Dewey trabaja en un majestuoso libro que se llama El Año 1000. ¿Qué hace Josh Dewey en el año 1000? Entonces, lo que hace Josh Dewey en el año 1000 es presentarnos al hombre medieval. Entiéndase que el año 1000, entonces el año 1000 brevemente lo voy a explicar, brevemente lo explico de esta manera, es para la llegada del año 1000, ¿sí? El año 1000 es la mitad, en este caso, entre la
diría uno, entre el siglo XX, ¿sí?, y la llegada de lo que se conoce como después de Cristo, o sea, hasta Cristo. Entonces, entre Cristo y la llegada y hasta el siglo XX hay 2000 años. El año 1000 significaría la mitad. Y entonces el hombre siempre ha tenido una pregunta frente a los finales de cada época o de cada tanto de tiempo. No en balde, entonces hay un sentimiento y una pregunta frente a lo que estamos viviendo, y es relacionar de pronto que el año es bisiesto, y como es bisiesto, entonces con plena seguridad la pandemia apareció, y que todo año bisiesto va a tener. Pero ese sentimiento, esa idea, siempre las ha tenido el hombre. O sea, el hombre, cada vez que ve pasar el tiempo, también ve pasar la vida. Y como ve pasar la vida, va a estar mucho más cerca la muerte. Desde esa perspectiva, la pregunta por el tiempo es una pregunta también por la muerte. Y como el tiempo no lo podemos definir, como el tiempo, finalmente usted puede decir muchas cosas del tiempo, porque uno puede decir de que el tiempo es la sensación, de que el tiempo es la acción, porque uno puede decir muchas cosas del tiempo. Entonces el tiempo puede ser un sentimiento. Como uno no puede definir en última instancia qué es el tiempo, desde esa perspectiva tratamos de entender el tiempo, toda vez que el tiempo que pasa es una pequeña muerte que nos está presentificando. En otras palabras, el tiempo significa simbólicamente la muerte, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, cuando se plantea el tiempo, los hombres siempre han tenido la gran incertidumbre frente al tiempo. Todo año, no en balde, celebramos los años, no en balde todas las culturas, diría uno, al finalizar el año se queman para botar los demonios o los malos espíritus, qué sé yo, se quema pólvora, o se hacen ruidos. Eso es ese sentimiento que tiene el hombre frente al tiempo. Pero cuando llega el año 1000, que es un año significativo para el hombre, entonces pensamos que todo se va a acabar. Entonces, igual sucedió en el año 2000. Entonces, recuerdo que en el año 2000, y hay literatura, decían que el mundo se iba a acabar en el año 2000. Lo mismo le sucedía al hombre en ese momento, en el año 1000. Entonces, yo tuve parte de ese año 1000 para poder plantear, y para plantear también la actitud del hombre frente a la muerte, frente a los miedos finalmente. Entonces, desde esa perspectiva, yo tuve parte, pero también parte como una forma de periodización. El año 1000 prácticamente es el comienzo en forma de lo que se conoce el modo de producción feudal, o lo que conocemos entonces también en términos históricos el mundo medieval. Entonces, yo tuve en el año 1000, nos plantea a ese hombre y recoge a través de su narrativa, a través del texto, nos va explicando cómo es el hombre, qué actitud tiene. Y encontramos que el hombre medieval, toda vez que es instrumentalizado, es manipulado por la iglesia, tal como ahora se hace. Hoy la hacemos la iglesia y los políticos y los medios. El hombre es un hombre eminentemente temeroso. Es un hombre que toda su actitud y su sentimiento es de miedo. Y toda actividad va a estar relacionada
siempre con el miedo. Entonces, Dubí nos lo explica claramente, o sea, cómo ese miedo lo vamos a capitalizar constantemente. Y entonces Dubí plantea 5 grandes miedos, y 5 grandes miedos que tienen que ver hoy y que son vigentes. En última instancia, Dubí plantea esos 5 grandes miedos. Cualquiera que lea la obra entonces va a encontrar esos 5 grandes miedos. Unos encontrarán más, otros, pero en esencia va a encontrar estos 5 grandes miedos. El primer miedo que plantea Jules Duby es el miedo precisamente a la muerte. Todos le tenemos miedo a la muerte. Claro, le tenemos miedo si le tenemos miedo a la oscuridad, entonces le tenemos miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte no tiene significante. ¿Por qué? Porque la muerte no la podemos definir. ¿Por qué? Porque la muerte nos presentifica el final. ¿Por qué? Porque la muerte está ahí. ¿Por qué? Porque vamos a dejar todo. ¿Por qué? Porque la muerte sencillamente es lo que nos enloda el mero hecho de vivir. El mero hecho de vivir sencillamente es el mero hecho de morir. Y eso no lo vamos a aceptar. Eso la cultura occidental no lo va a aceptar. Es que la cultura occidental no acepta la muerte. Entonces, como no acepta la muerte, siempre, de hecho era una pregunta que me hacía una de las compañeras de ustedes, es que la cultura occidental siempre ha negado la muerte, y la ha negado instrumentalizando formas para negarla. Entonces, la medicina se instrumentalizó, y de alguna manera esa medicina occidental es para negar la muerte. De alguna manera, hoy negamos la muerte, hoy la negamos. Se entierran a la gente anónima, se hace una cantidad de prácticas. El mero hecho de incinerar a alguien y de borrarlo del mapa es un acto que es tremendamente, primero dañino psíquicamente, pero es un acto tremendamente negador de la muerte. O sea, niega totalmente la muerte. Entonces, el miedo a la muerte es inherente, toda vez que, ¿qué podemos decir de ella? Nadie ha venido a decir nada de ella. Lo único que podemos es de pronto imaginarnos es morir. Ya Borges decía en alguna parte de su obra que muchas personas se habían muerto en toda la vida, pero que a lo mejor él no iba a morir. Resulta ser de que sí murió. Pero los hombres, para no morir, siempre tratamos de dejar un legado. O sea, el hombre, para no morir, deja el legado en la cultura. Entonces, se hacen cosas para que nos recuerden. En última instancia, la muerte real es el olvido, quien ya no nos nombra. Y eso es doloroso. Por eso las separaciones a lo mejor son dolorosas, porque finalmente lo que está presentificando es que te voy a olvidar. Y el olvido es sinónimo precisamente de muerte. Entonces, Youtube va a trabajar el primer miedo, que es la muerte, ¿sí? El segundo miedo, y que lo va, para continuar, y que lo va a utilizar la cristiandad como un instrumento perfecto para manipularlo. Y desde esa perspectiva, la cristiandad siempre lo va a atizar. Toda vez que uno puede tener 3 actitudes o 3 maneras frente a la muerte. Y una es que nos aterra la muerte toda vez que la muerte es en contra de nuestra voluntad. Nadie quiere morir a lo mejor, ¿verdad? Nadie quiere morir. Entonces, como nadie quiere morir y siempre la muerte nos acoge con sorpresa,
en el momento menos inesperado, es siempre contra la voluntad del hombre. Pero también podemos tener una posición pasiva frente a la muerte. Entonces, es la muerte de la resignada, o sea, bueno, el hombre siempre va a estar acompañado de ella, todos vivimos para morir, todos vamos a morir, eso es una muerte resignada, o sea, aceptamos pasivamente. Pero hay una actitud también que me llama mucho la atención y que es muy bonita, y dentro de ese pesimismo que me encanta, y es que es una actitud liberadora. La muerte siempre será liberadora. Y entonces, como la muerte es liberadora, y uno lo puede encontrar en muchas obras, ¿cierto? En este momento me da por pensar, por ejemplo, en Frida Kahlo. Entonces, cuando en ese desespero, en el momento de morir, dice, me voy a liberar y no quiero volver a este puerco mundo. Pero también podemos encontrar muchos otros que te van a decir, el mero hecho de morir nos liberamos del puerco mundo. Es que este mundo es un puerco mundo. Este mundo no tiene nada de bueno. O sea, en otras palabras, el mundo no tiene nada de bueno. Y si lo vemos ahora, menos tiene nada de bueno. Si vivimos como lo estamos viviendo, menos tiene nada de bueno. O sea, cuando uno piensa acerca de los que se han muerto hace poco, la pregunta es, ¿de qué se pierden? Y no quiere decir de que nos vayamos a matar, no. ¿De qué se pierden? Es una pregunta que uno se podría hacer. ¿De qué se pierden? ¿De qué se perdieron en este tránsito que ha sido, que no se ha vivido? En este caso, las personas que han muerto, vamos a suponer, hace poco. No se ha perdido de nada se pierde, porque los seres humanos se sorprenden, diría uno, es hasta los 20 años. Desde los 20 años en adelante, la vida sigue siendo una mierda. La vida sigue siendo igual. Hasta los 20 años uno se puede sorprender, si es que se quiere sorprender. Entonces la muerte en este caso es una muerte liberadora, una muerte que nos libera del sufrimiento, finalmente, que es el mundo y es la vida. La vida es de sufrimiento, la vida es sufrir. Por eso partí de la frase que toda vida es una tragedia. Pero ese hombre medieval frente a la muerte, ¿sí? No quería morir de ciertas maneras. Nadie quiere morir de ciertas maneras. Nadie quiere morir de cierta manera. Yo no creo que nadie quiera morir matado. Nadie quiere morir descuartizado, nadie quiere morir de esa manera. Todo el mundo añoramos a morir de la manera más simple o de la manera más sencilla o de la manera menos que nos genere menos sufrimiento. Entonces, frente a eso, el hombre medieval siempre tenía tres angustias, diría uno, de las formas de morir. Entonces, una primera forma es que el hombre se va a angustiar de la posibilidad de morir fuera de su entorno. Y es que morir fuera del entorno es una cosa compleja. Nadie añoraría morir fuera de su casa, fuera de su país, o fuera de su terruño, fuera de su entorno, de su familia. Todos queremos morir. De hecho, la actitud, una de las prácticas de la muerte, o mejor, una de las prácticas que se le permitía al moribundo era que estaba acompañado. El moribundo siempre moría, o la persona siempre moría acompañada. Desde esa perspectiva, entonces era una muerte acompañada por la familia, por el entorno, por el vecino. Hoy en día no se ve eso. Hoy en día morimos en un hospital, hoy en día morimos en la calle, hoy en día morimos desaparecidos,
en este terrible país en el cual nos tocó vivir. Hoy en día morimos de otras maneras, menos de una muerte acompañada, de una muerte que debiera de ser acompañada. Porque una muerte acompañada es una muerte que posibilita ser verbalizada. En la medida en que yo tenga la posibilidad de morir acompañado, tengo la posibilidad de verbalizar. Y verbalizar significa sencillamente la mejor manera de enfrentar lo real. La posibilidad de verbalizar es la posibilidad de enfrentar lo real. Y desde esta perspectiva, pero si morimos de otra manera, en un hospital solitario, en una calle o desaparecido como en este país, pues entonces sería aterrador. Y la otra forma que se le tenía gran temor era de morir de forma repentina. Vuelvo, insisto, casi siempre nos coge de sorpresa tres cosas en la vida: la muerte, la guerra y la pandemia. De hecho, esta pandemia nos cogió de sorpresa a todo el mundo, o sea, a los empresarios, a todo el mundo los cogió de sorpresa. Pues bien, la pandemia siempre nos cogerá de sorpresa, la muerte siempre nos cogerá de sorpresa, nadie está preparado para la muerte, y la guerra siempre nos cogerá de sorpresa. Entonces, cuando se muere repentinamente, se muere de sorpresa. Y la primera pregunta de uno dice, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cierto? Fíjate que son preguntas. ¿Cómo así? Son preguntas que se hace el sujeto frente a esa muerte repentina. Y lo peor de todo es que esa muerte repentina nos asombra y nos saca de la cotidianidad. Entonces, como nos asombra y nos saca de la cotidianidad, nos molesta. Y como nos molesta, entonces el hombre en última instancia sigue siendo el mismo en términos del hombre medieval, toda vez que nos molestaría morir repentinamente. El hombre siempre añora a poder morir en su entorno, en su hogar, en su casa, hablado, verbalizado, acompañado, etcétera, etcétera. Y de esto puedo hablar de muchos testimonios en alguna oportunidad acerca de pacientes de pacientes que les ha tocado ver morir a un ser querido. Y la otra es el suicidio. El suicidio siempre será una pregunta. De hecho, entonces voy a hacer un video, vamos a hacer un video y dejo acá abierta la posibilidad del suicidio para hablar únicamente del suicidio y lo que significa el suicidio dentro de la historia y dentro de lo que significa el suicidio dentro de las colectividades. Pero el suicidio siempre será una pregunta, y como es una pregunta, es también una agresión al sistema. Toda vez que el sistema en última instancia lo que trata de dominar, lo último que trata de dominar es tu sentir, es tu cuerpo, y el suicidio no es más que una forma de rebeldía frente a ese cuerpo, a ese existir, a esa institucionalidad. Posteriormente, entonces, voy a hablar del suicidio en otro video, y lo abordaremos un poco más con más profundidad. Entonces, mire que lo que hace Youdoubi únicamente con el concepto de la muerte y cómo ese concepto entonces lo va a recoger. Viene el otro gran miedo, y es el miedo a la guerra. Es que la guerra siempre, mire que la guerra y la muerte van a la par. O sea, no hay guerra, eso que la guerra del amor, no, la guerra es la muerte. La guerra siempre significa la muerte. La guerra siempre significará la destrucción del otro. El peor problema de la guerra, o lo más temeroso que tiene la guerra, es que la guerra abre lo siniestro y la vileza del humano. Entonces, cuando la guerra se presenta, esperemos que la vileza humana
esperemos que las formas animalescas del humano, las más aterradoras que ustedes se pueden imaginar, aparezcan, porque la guerra lo que abre es ese boquete. Y desde esa perspectiva, entonces, todos le tenemos un gran miedo a la guerra. La guerra siempre nos genera pánico, miedo propiamente dicho. El otro gran miedo que plantea George Duby es entonces la pandemia. Y la pandemia con la enfermedad. Y ya hemos hablado entonces qué significa la pandemia. Y miremos que está siempre todo articulado a la muerte. Siempre todo articulado a la muerte. Entonces, la pandemia, esa enfermedad, es porque nos enloda, nos enrostra que estamos frente a la muerte. Siempre la pandemia. Mire la actual circunstancia, cuando los noticieros, etcétera, nos dicen ya murieron 106, nos dicen que en Europa van tanto. Entonces, eso nos está enlodando la muerte, nos está diciendo, vienen por ti. O sea, la pandemia viene por ti. Entonces, eso nos entra. Entonces, hay que, eso que la pandemia nos genera es que siempre nos enloda, nos enrostra la muerte. Y como nos enrostra la muerte, el pánico y el miedo va a aparecer. Pero por el otro lado, todas estas, pandemia, guerra, trae una situación compleja en el hombre, en su cotidianidad, en su sobrevivencia, o sea, en la posibilidad de sobrevivir a la guerra y a la pandemia. Y es que el otro gran miedo es la hambruna, el hambre. Toda guerra, toda pandemia trae hambre. Y ese es el gran temor. Observemos, por ejemplo, el noticieros y las noticias actuales cuando dice el Fondo Monetario y cuando dicen los economistas, viene una gran crisis económica. Esa crisis económica no es más que el hambre, ¿sí? No es más que el hambre en términos generales. El hambre que viene cabalgando, viene caminando a partir del desempleo, el hambre que viene cabalgando y caminando a partir de que vamos perdiendo nuestras posibilidades de ingreso, es el gran temor. O sea, y pensaría uno que estos noticieros irresponsables, los sentimientos que generan y la cantidad de suicidios que pueden generar a partir de ese miedo, porque cuando le dicen a usted en medio de una pandemia que lo que viene es hambre, pues hombre, la única posibilidad que tiene un sujeto cualquiera que no esté medio centrado psíquicamente es pegarse un tiro, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, entonces, es altamente dañino y contaminante estos medios irresponsables afiliados al poder. Entonces, el hambre, todo, en última instancia, uno podría decir, todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana es para ocultar, para atajar, para contener la posibilidad que usted pueda caer en la hambruna. O sea, para eso estudiamos, para tener la posibilidad de, a lo mejor de un buen salario, para eso hacemos una cantidad de cosas, trabajamos para eso, para contener algo que está presente y que puede estar presente en la vida de los pueblos y en la vida de un sujeto. La hambruna. El hambre es una cosa terrible en términos cuando se estudia en la historia de la humanidad y cuando se estudia finalmente, porque toda guerra trae hambre. Pero el otro gran problema del hambre, de la hambruna, es que ya no es el sentimiento propio, sino que la hambruna nos presentifica al otro cercano. Entonces, el otro cercano es el hijo, la hija, el papá, la mamá, los hermanos,
que pueden caer en hambruna, y eso genera un gran dolor y un gran sentimiento de angustia, y no solamente de angustia, sino un sufrimiento psíquico, y que lo van a capitalizar enormemente, vuelvo, insisto, algunas instituciones. Entonces tenemos el hambre. Y finalmente, entonces, tenemos un quinto, no sé, sería un quinto gran miedo, y es la soledad. Pues bien, uno puede decir de que el hombre medieval nunca vivió solo. El hombre medieval siempre estaba acompañado, ¿cierto? Siempre estaba acompañado. De hecho, estar solo era sinónimo de peligro. O sea, una mujer sola o era puta o bruja, ¿sí? Y lo cual significaba la muerte. Un hombre solo, pues es sospechoso. Pues bien, la soledad siempre ha sido un instrumento de dominación por parte de la cristiandad para poder instaurar instituciones que hoy día son vigentes, a tal punto que hoy la soledad, el sujeto que viva solo, es un sujeto sospechoso para el sistema. Entonces la soledad sigue siendo sospechosa. Es más, es un elemento de diagnóstico psiquiátrico. Entonces, el sujeto, un ítem psiquiátrico, el sujeto que vive solo puede tender o tiene tendencias a tal psicopatología. A eso lo describen finalmente. Entonces, la soledad siempre va a ser un instrumento, va a ser un elemento, y va a ser un sentimiento en el hombre, toda vez que el hombre aparentemente no puede vivir solo. Ya los griegos decían, ya Aristóteles decía, el único que vive solo son los dioses. Y como son los dioses, pues el hombre tiene que vivir en comunidad, el hombre tiene que vivir en sociedad. Entonces en la polis el hombre tiene que vivir en relación con él. Entonces el hombre no tiene la dimensión de la soledad misma dentro del mundo cristiano, el mundo medieval. Entonces, como hay que atizarlo. Y resulta ser de que la soledad desde el mundo cristiano es una soledad que nos va a atormentar toda vez que la indefensión, toda vez que la tragedia, toda vez que todas estas múltiples miedos siempre se llevan mejor cuando estamos acompañados. Entonces la muerte, vuelvo, insisto, acompañada, la guerra acompañada, la hambruna se vive acompañada, y finalmente el resto de cosas se vive acompañada. Entonces miremos que son los 5 grandes miedos, y son las 5 grandes actitudes que el hombre va a tener ese sentimiento en el mundo medieval. Ese gran sentimiento que se despierta, y ese gran temor que se despierta en el mundo medieval, lo van a recoger varios autores, y que posteriormente voy a trabajar en el próximo video o en la próxima charla. Y entonces vamos a mirar cuáles son cómo el hombre se protege de esos miedos, y vamos a mirar bajo qué modalidad se protege, sobre todo en la pandemia, en este caso en la peste negra. ¿Cómo se protegió? ¿Cómo se protege? Porque en las otras lo vamos a ver que se va a proteger o a través de la religión y de la forma de vincularse a la religión y de las prácticas religiosas. Vamos a ver que el mercado también sirve para protegerse. Entonces va a servir el mercado. Pero frente a la pandemia, que es lo que nos enrostra y enloda la muerte, entonces el hombre va a tener, y eso da cuenta otros autores que voy a trabajar y vamos a trabajar en un próximo video. Yo espero que les haya gustado, y nos vemos en la próxima charla. Hasta luego.